Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Julio Acaro Yaguachi, conforme lo demuestro con mi cédula de ciudadanía. Eh, Soy eh, maestrante de la maestría de Derecho Constitucional. Nos ha establecido de que realicemos un análisis, un ensayo sobre, primeramente, identificar el contenido del derecho a la vida en la Convención de los Derechos Humanos. Si bien nos dice que hay que identificar el Pacto de San José de Costa Rica, fue creado el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre los Derechos Humanos. El artículo 4 de la Convención establece el derecho a la vida, que nos dice toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir desde el momento de su concepción. Nadie podrá ser privado de su vida arbitrariamente. En nuestro país, en la Constitución de la República, el artículo 66, numeral 1, establece el derecho a la inviolabilidad de la vida, no habrá pena de muerte. Asimismo, se nos dice que se argumente qué fue lo que permitió que los jueces sostuvieron que existió una violación del derecho a la vida. La Corte Interamericana estableció que primeramente a la muerte de dos adolescentes, por eso se les llamó los niños de la calle, es en el estado de Guatemala. Este país se establece y nos dice que primeramente los jueces establecieron que se había violado el artículo 4 de la Convención, asimismo el artículo 5 de la Convención. ¿Por qué? Porque a estas personas no se les respetó su integridad física. El primero, el artículo 4, se les dio la muerte. Asimismo, hubo una conexión con el artículo 1.1. Asimismo, pues no solamente se estableció eso, sino que también, por ejemplo, fueron torturados, fueron secuestrados, luegamente. Por eso se establece de que se violó los artículos 5.1, 5.2 y también se violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, aquí esto a las personas que se los torturó, a los niños de la calle, y que fueron 5, entre ellos habían 2 menores de edad. Es decir, estos fueron los argumentos y que identificaron los jueces que hubo una violación del derecho a la vida. También se nos dice que identifiquemos y expliquemos el nuevo estándar del contenido que se establece el derecho a la vida. Para mí personalmente establezco que la parte esencial es de que la garantía de todo ser humano y que todo Estado le debe dar es el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque este es un bien jurídico protegido que este da derecho a otros derechos, como es a la libertad, a la felicidad, al amor, incluso a la educación, a la salud, etc. Asimismo, se nos dice que expliquemos el nuevo contenido del principio de progresividad. Bueno, ese principio de progresividad crea el nuevo, como habíamos establecido, que es el estándar, el estándar de la Corte que establece es el derecho a la vida. Lo que podemos establecer es que el principio de progresividad nos hace ver que implica el desarrollo constante y permanente del derecho internacional en de los derechos humanos. Es decir, que es irreversible. Es decir, que esto tiende a mejorar, a ser progresivo en la legislación de derechos humanos en las diferentes cortes. Asimismo, se dice que escribamos desde el punto de vista de la importancia del principio de progresividad y de la función y interpretación de la Corte para la vigencia de los derechos humanos. Como habíamos establecido, la Corte nos establece de que
debe ser respetada la vida en todos. Pero tenemos una sentencia en el Ecuador polémica también, como es la eutanasia, en la que la señora Paola Roldán, en cambio, ella quiere que el Estado analice el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, esto es el homicidio. Esto es para dejar incluso establecer de que ella quiere morir con dignidad y que sea auxiliada por un médico o el grupo de médicos y que no se los culpe de homicidio, sino simplemente que estas personas la han auxiliado para tener una muerte digna. Pero claro que esto se recurre a esto últimamente porque es el derecho al buen morir. La Corte tiene que analizar estas citas, se tiene que analizar el principio de progresividad. ¿Por qué? Porque no es tan fácil también para ellos decir, bueno, voy a emitir una sentencia y que la señora le apliquen la eutanasia. Esto acarrearía problemas incluso porque tendrían que analizarlo desde un punto de vista. Finalmente la señora pues no pudo tener la eutanasia porque murió antes, porque no se preparó el reglamento al que los jueces mandaron al Ministerio de Salud Pública. Es decir, son dos cosas antagónicas que se establecen. La una, la muerte digna, la otra es el derecho a la vida digna. Gracias, maestro. Disculpen que no se pueda hacer más de esto por la situación que nos acarrea el tiempo, que es imperioso por la presentación de guías, de diapositivas, por esto que tenemos el problema de la luz. Muchas gracias.